La ordenación del Señor Jesucristo para el oficio de mediador. Los invito a tener sus Biblias a mano y su confesión, y vamos a seguir en el día de hoy estudiando nuestra materia que estamos estudiando de Cristología, y vamos a hacer los puntos números 3 y 4 en el día de hoy. Y la fecha hoy es 10 de mayo del año 2020. El título del sermón en esta ocasión le he decidido poner la ordenación del Señor Jesucristo para el oficio del mediador. La ordenación del Señor Jesucristo para el oficio del mediador. Así que eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. Y voy a lecturar nuestra confesión, si ustedes la tienen, y voy a dar inicio a la lectura. Dice así: el Señor Jesús, en su naturaleza humana, así unida a la divina en la persona del Hijo, fue santificado y ungido con el Espíritu Santo sin medida, teniendo en sí todos los tesoros de sabiduría, de conocimiento, y de quien agradó al Padre que habitase toda plenitud, a fin de que, siendo santo, inocente y sin mancha y lleno de gracia y de verdad, fuese del todo apto para desempeñar el oficio de mediador y fiador, el cual no tomó para sí, sino que fue llamado para él mismo por su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y le ordenó que lo cumpliera. Ese es el punto 3. Voy a leer el 4, que después ya ustedes lo seguirán con sus vistas, pero yo ya lo leo desde ahora. El Señor Jesús, dice punto 4, el Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio, y para desempeñarlo nació bajo la ley y la cumplió perfectamente, y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos en su cuerpo. Fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Bueno, en el día de hoy no va a ser tan complicado como el domingo pasado. No vamos a hablar de la hypostasis, no vamos a hablar de la kenosis y por qué se encarnó el Señor también, porque esto sencillamente lo tendrían que saber, pero como forma parte de la confesión, es el Evangelio puro mismo, ¿no? Solo que vamos a tocarlo porque forma parte de acá, de la materia de Cristología, la parte 3 y 4, ¿no? ¿Qué vamos a ver entonces en este punto, en la sección número 1, o el punto número 3, si quieren decirlo? Es cómo el Señor Jesucristo es ordenado para este oficio. No es que Él dijo, voy a hacer esto porque yo quiero. Si vamos a ver que hubo una ordenación, como Él fue ordenado para ejercer este oficio de mediador. Entonces eso es lo que vamos a ver, que era necesario esa ordenación para llevar a cabo el trabajo o la obra que el Padre le había encomendado, que vamos a ver más adelante que él mismo decidió, no le fue impuesto. Sabemos que él es Dios. Eso es lo que vamos a ver en este punto número 3, como él fue llamado por su Padre divinamente. Y él es el que lo llama a cargo, que lo enviste, el que le da por medio vamos a ver, del Espíritu Santo, para que pueda llevar a cabo esta ordenación. Eso es lo que vamos a ver un poquito por arriba
el capítulo número 3. Así que vamos a empezar. Es largo parece, pero yo traté de resumir lo que más puedo. Nuestra confesión, antes de empezar, tiene un buen punto que a mí me pareció, porque cuando el domingo pasado estamos viendo un poco del credo de los apóstoles y me gusta la confesión nuestra porque en esta confesión por lo menos nos dice descendió a los infiernos, que vamos a ver más adelante que es el Hades y el Seol. Y está buena nuestra confesión porque los que la confesionaron me parece muy bueno que no pusieron descendió a los infiernos. Y eso es un punto para mí muy bueno. Bueno, ya lo vamos a ver cuando lleguemos. Entonces el Señor Jesucristo, acuérdese, en su naturaleza humana unida a la divina. Este punto, esto que voy a hablar yo ahora, es muy importante que entiendan. En este punto número 3, no debemos olvidar lo que en este punto se habla del Hijo de Dios. Y este punto es importante entenderlo. Por si algún día, como hablé el domingo pasado, le toca interactuar con algún testigo de Jehová. Pero no olvidemos que este punto habla cuando el Hijo de Dios, o el Logo, la palabra, el unigénito que estaba cara a cara con el Padre, no está hablando de ahí, de su naturaleza divina únicamente. En este punto está hablando, sino que el Señor Jesucristo, en su naturaleza humana unida a la divina, o en este punto está hablando la parte del Señor Jesucristo en su naturaleza divina unida a la humana, o la humana unida a la divina. Lo que estuvimos viendo el domingo pasado, que estamos hablando de la hipostasis, una persona de dos naturalezas que vimos el domingo pasado. Ese es muy importante que se pueda entender desde acá, por lo menos en esto. Bueno, aclarando eso, voy a empezar. Entonces el Señor Jesucristo toca este punto, en su naturaleza humana estaba unida a la divina, o sea, a la persona. Es una sola persona con dos naturalezas, que ya lo vimos, ¿no? Entonces Él fue santificado, dice este punto, ahora voy a empezar a adentrar más. Estoy bordeando por arriba, para ir calentando un poco el punto, para que se vayan compenetrando, así puedo entrar. Fue santificado, fue ungido, ¿y esto por medio de qué? ¿El solo? No, si ustedes ven su confesión en la Biblia misma dice que por medio del Espíritu Santo, que Él fue ungido para esto, y le dio todo lo necesario que Él tenía que tener, el conocimiento, la sabiduría, que podemos saber por uno o dos textos nada más, porque hay muchos. Ejemplo de Isaías y otros, y Mateo, hay varios textos, uno del Antiguo y uno del Nuevo capaz que de. Pero él fue investido para ejercer, vamos a decir, este oficio de mediador. Él, o el garante, si quiere decirle, que iba a ejercer en nuestro lugar. En ese sentido, toca, y es muy sencillo este punto, fue llamado, pero por el Padre. Ahora vamos a ir por muchos textos. Bueno, no sé si me va a dar tiempo más adelante de hablar de estos, pero ya desde ahora voy a dar algunos. En Hechos 10, versículo 38, dice así, como Dios, Hechos 10, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, sanando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces vemos ya que los apóstoles ya reconocían cómo el Señor Jesucristo había sido ungido, no es que le apareció como un profeta más, una persona que dijo, me parece que voy a hacer lo que yo quiero, me parece que me levanto por mí mismo y me pongo a hacer esto. Ejemplo como di el domingo pasado, un hermano, un ministro, un pastor, nadie se levanta por sí mismo. Lo mismo que Pablo, cuando Pablo fue llamado, los demás lo conocían de una forma, pero ¿qué hacían los demás, aquellos que eran como columna? ¿Qué hicieron? Dijeron, no, vos la perseguía, eso no. Reconocieron de que él la gracia de Dios estaba sobre él. Nicodemo también reconocía esto. Nadie hace esto si Dios si no está con él. La mayoría de las personas pueden reconocer que el Espíritu del Señor reposa por esas personas, que lo ha llamado a
a un llamamiento, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo en este punto nos enseña esta parte de la confesión que Él fue llamado, fue apartado, si quiere decirlo, o la palabra sería santificado. Santificado no porque necesitaba ser santo, por ser santo o agio, o agiosune, es apartado, ¿no? Cuando se aparta algo para el Señor. Bueno, Él fue apartado para esta obra y fue ungido por el Espíritu Santo para llevar esta obra. En Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio le dio al Hijo. Entonces vamos a ver que en la parte, yo estoy leyendo algunos textos sobre este punto 3, vamos a ver que no solo fue apartado solo eso, sino que Él también, cuando cierre esta parte, vamos a ver que Él también fue apartado no solamente para hacer milagros y para interceder también, vamos a ver al final, en este oficio de mediador, sino que Él tenía también el juicio, vamos a ver, de llevar a cabo el juicio, que esa parte cuando lo vea en Lucas más adelante, en Lucas 4:16 al 19, vamos a ver que Él no nombra esa parte porque todavía esa parte no se ha cumplido, eso cuando venga. Bueno, la confesión nos muestra esto, que Él era el que iba a ser el mediador o el garante. En Hebreos 7:22 dice, por lo tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y todo esto ya lo estuvimos viendo, si estuvieron atentos a nuestra confesión, la serie que estábamos viendo, que Él había sido, era el que iba a venir y que ya había llegado, como vimos el otro domingo, y entonces Él era apartado, ungido para esta obra, para ser el fiador. En Hebreos 5, versículo 5 dice así tampoco, este texto es importante, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que el que le dijo, tú eres mi hijo, y yo, dice, bueno, en el texto nos muestra que el Señor Jesucristo, en Hebreos 5:5, no se glorificó a sí mismo, sino que haciéndose un sumo sacerdote. Ahora voy a profundizar un poco más de esto. No sé si se acuerdan ustedes, pero en Hebreos 5:4 hay un texto anterior al 5, dice así, y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Entonces, bueno, voy a frenar acá y explicar algo. En el Antiguo Testamento, no sé si se acuerdan ustedes de Aarón y los hijos de Aarón, y todos los que venían de ahí, habían sido llamados, ninguno se ponía por poner ahí. Dios los llamaba, y no solo llamaba, Dios, es lo mismo cuando llama a una persona, sino para lo que sea. Dios no solo lo llama, sino que Dios también lo equipa, Dios le da el conocimiento, ejemplo, un pastor, un ministro, le da el conocimiento, la capacidad de aprender, le da la capacidad de la sabiduría, de poder aplicar la palabra, todo eso va incluido en el llamamiento. Entonces, el Señor Jesucristo fue llamado a este llamamiento y no con un espíritu con medida como nosotros. Él en el pleroma totalmente, a diferencia de nosotros. Entonces es importante, Hebreo nos dice que nadie tomaba esta honra para sí mismo, tenía que ser llamado por Dios, como lo había sido Aarón. Bueno, en este caso, esta parte de la confesión no está tan difícil, nos muestra que el Señor Jesucristo fue llamado. Y en Hebreos, capítulo 5, versículo 1 también, 3 versículos anteriores del que nombré, dice así, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Bueno, lo que nos dice el texto es que todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres. ¿Por qué? Porque a Dios refiere para que se presente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que todo sumo sacerdote era tomado por parte de Dios. Entonces vemos ya desde el Antiguo Testamento cómo me estaban mostrando estos tipos, que el antitipo que Cristo iba a cumplir. Tenía que ser llamado por el Señor. Y vemos que es así. En Lucas 4:18, voy a leer en un rato, antes que explique algo.
vemos que en el Antiguo Testamento, quizá ustedes han escuchado, por ahí vienen de alguna pseudo iglesia, han visto que esas cositas que se hacen con aceite. Yo me acuerdo que acá en la puerta de casa tiraban aceite cada rato y hablaban en lengua, decían cosas así. O te ungen, no sé qué, la ropita para que el esposo haga algo. Me parece más brujería esas cosas que hacen, ¿no? Pero no era así. El aceite, aunque sí, algunos lo entienden como de alguna forma estaban anticipando el Antiguo Testamento estos oficios del Mesías, tenía, vamos a decir, apuntaba cuando se estaba ungiendo a un llamamiento. ¿Se acuerdan cuando lo he llamado David, que se le tira aceite? Creo que Saúl le pone ahí. Bueno, eso, vamos a decir, era algo externo, vamos a decir, que de alguna forma estaba mostrando lo que es el Espíritu Santo. Cuando era una persona llamada o apartada. Bueno, en el Nuevo Testamento no se le tira aceite al Señor Jesucristo. Creo que en Mateo, por ahí no me acuerdo el texto, cuando desciende el Espíritu Santo dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En el Antiguo Testamento aparecía como un aceite, pero acá lo vemos al mismo Espíritu Santo descender sobre el Señor Jesucristo. Acá lo vamos a ver. Yo no voy a ir a algunos textos del Antiguo Testamento, pero yo creo que usted ya con un poco de noción de la Biblia sabe que el aceite de alguna forma apuntaba a Cristo. No hace falta que esté yendo mucho, si no se me alarga más el sermón. Pero en Lucas 4, versículo 18 o 16, ve ahí mejor. Denme un segundo porque no lo tengo marcado acá. Y... ay, es el 4, me estaba yendo al 16. Me cuesta porque estoy usando esta Biblia del domingo pasado, la reformada y como no la uso mucho. Pero la 4, el número de capítulo 4, versículo 16, hasta el versículo 19. Y dice así: Jesús en Nazaret, escuchen, vino a Nazaret donde había criado, y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y escucha, dice, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora, dentro de un rato, cuando empiece a profundizar un poco más, se van a dar cuenta por qué el Señor Jesucristo leyó eso. Si ustedes no están un poco familiarizados con el Antiguo Testamento, voy a leer un texto para que tengan un poco de noción. Tengo muchos textos, pero no me va a dar tiempo de nombrar casi todos los de Isaías, pero con uno puede ser que baste. Isaías 11, versículos 1 y 2. Reinado justo del Mesías. Lo tengo anotado como letra para no ir, así que: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 2. Y reposará sobre él, escuche, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor del Señor. Hay otros textos, creo que Isaías 61, por ahí, creo que yo no los anoté, por ahí lo debo tener. Pero lo mismo habla, que se anticipaba, aquel que iba a venir o aquel Mesías, iba a reposar que el Espíritu del Señor sobre él. Entonces, ya desde el Antiguo Testamento hay muchísimos textos. Yo elegí uno o dos. Los demás los leí para cultivarme yo nada más, porque si no no lo termino más de leer. Pero la idea, para que tengan en mente, es eso. Aquel que iba a venir iba a ser
llamado por el Señor, iba a ser santificado, iba a ser ungido por el Espíritu Santo para llevar a cabo. Este es el Señor Jesucristo. Cuando Él está leyendo ello, diciendo, esto ya se ha cumplido. Ha tenido ese cumplimiento. Él era el que ha sido apartado, ha llegado ese día para llegar. Ahora Él se le dio, vino, vamos a decir, el Espíritu en Él, el Espíritu Santo, no como nosotros, sino en el pleroma, si quiere decirle, en la plenitud del Espíritu Santo. Eso. Vino sobre él. Acuérdense, creo que en Mateo 3:16, cuando dice que fue bautizado y salió del agua y ahí los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo a descender como palabra, sobre paloma, a descansar sobre él, ¿no? En ese momento es ahí donde dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido. No es que él lo hacía porque él lo quería hacer, no, el Señor le había llamado a esa obra. Entonces vemos eso. El Espíritu del Señor estaba evidenciando, escuchen, ese Espíritu que vemos ahí descender era la evidencia de lo que podríamos decir los profetas anticipaban, o Isaías, de esa unción mesiática que se estaba anticipando, que Isaías también hablaba, en muchos textos aparecía. Entonces, con esto más o menos podemos tener una idea más o menos de eso, que ya estaba anticipándose esto. La Biblia misma o el Antiguo Testamento nos muestra y el Nuevo Testamento también nos confirma esto, de que el Señor había sido llamado para este ministerio, por medio del Señor Jesucristo, para esta obra. Bueno, esta parte número 3 yo le voy a hacer un poco corta nada más, porque aunque usted no lo crea, tengo mucho para dar en el punto número 4, que es el que más voy a desarrollar. Pero antes de terminar esta parte, voy a hacer una pequeña, algo para nosotros en este sentido. El cristiano, ahora sigo con el punto 4, esto quería hablarlo aparte yo. Esto fue el llamamiento del Señor Jesucristo. Eso ya lo explicamos, sucedió una sola vez y únicamente con Cristo. Acá no hay que nosotros también podemos hacer lo mismo, pedir la llenura. No, esto sucedió con Cristo, para una obra que tenía que hacer. Ahora nosotros recibimos ese espíritu, podríamos decir, sí. El Señor Jesucristo, yo lo voy a tocar por arriba. El Señor Jesucristo, ahora en este punto 4 vamos a ver otras cosas, la ascensión de Cristo, la mediación de Cristo. Cuando Él, voy a hablar un poquito rápido, cuando Cristo asciende, acuérdese que Él manda al Paracleto, el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa con el cristiano? Con nosotros. Nosotros hacemos las obras como Cristo hacía la obra. ¿Usted hace sus obras en sus fuerzas? ¿En su carne? ¿O es con espadas, con ejército, con lo que ella lleva a cabo su vida diaria? ¿O cómo es? ¿O es con su Santo Espíritu? Bueno, nosotros no llevamos a cabo nuestra vida diaria con espada, con ejército. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Sabemos que todos tenemos el Espíritu Santo. Algunos tienen mayor medida la llenura, que se llama buscar. Y llenura no es hablar en lengua ni nada de esas cosas. La llenura no viene por esas cosas, no es el tema para desarrollar acá, pero sí nosotros, todo cristiano tiene el Espíritu Santo, y esto es importante, así como Cristo fue, lo que hizo Cristo fue algo único nada más, pero todo cristiano tiene el Espíritu Santo. El mismo, esos apóstoles, cuando el Señor asciende, en Hechos creo que el 1 en adelante, el 4 hasta el 8, 9, Él les dijo de que no se fueran de Jerusalén, que lo esperaran ahí la promesa, que era que Juan había bautizado con agua, que Él lo iba a bautizar con el poder del Espíritu Santo. Entonces quédense ahí hasta cuando venga, ustedes saben el relato, venga el Espíritu Santo en pocos días. Y bueno, ellos van a recibir el poder del Espíritu Santo, y ustedes saben que sucede así. La promesa esa llega y el Espíritu Santo es derramado. Entonces lo que quería tocar ahora, antes de pasar al punto 4, es que nosotros necesitamos del Espíritu Santo. No se trata, me arrepentí de mis pecados y ya está, nada más. Nuestra vida diaria depende de la unión, estamos unidos con Cristo,
pero nosotros necesitamos la guía, la dirección del Espíritu Santo, y Él obra conjuntamente, más adelante vamos a ver, de su palabra, de su dirección. No es que viene y me hace en el oído, me habló el Espíritu Santo y me dijo, no, nosotros necesitamos la llenura, necesitamos continuamente estar orando y escuchando y leyendo su santa palabra, o en esta época que vivimos podemos escucharla también. Entonces, y podemos ser llenos, así como Cristo necesitó orar, así como Cristo necesitaba continuamente, así nosotros necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para llevar la obra. Nadie, vamos a decir, puede llevar, con ese cargar tu cruz. Nadie, amado, nadie puede cargar la cruz como Cristo la cargó. Cristo la cargó por única vez. Cuando decimos cargar la cruz no es la obra expiatoria que Cristo que hizo, sino de mortificación de pecados, nada más. Pero el que hizo toda esta obra es Cristo. Nosotros no podemos decir, hay que imitar a Cristo. Hay que tener cuidado cuando decimos eso, porque nosotros no podemos imitar a Cristo en el sentido como algunos quizás lo entienden. Lo que hizo Cristo, lo hizo únicamente. Cristo no fue un maestro para poder imitar. Nosotros no vamos a imitar la obra de Cristo, Él la hizo una única vez. Nosotros somos salvos como resultado de nuestra salvación, sí, cargamos la cruz y todo lo que viene, buscamos la llenura del Espíritu Santo, pero esta obra, este llamamiento, esta ordenación para el oficio del mediador sucedió una sola vez. Porque si usted quiere hacer eso, por las obras de la ley nadie será justificado, es por gracia la salvación. Entonces hay que tener un equilibrio, no quedarme ahí a dormirme porque Cristo lo hizo todo y otro tampoco querer hay que seguir a Cristo, tengo que cargar la cruz, porque no lo va a poder hacer. Este llamamiento lo hizo Cristo, descansamos en Cristo, pero sí necesitamos la obra y continuamente con el correr del tiempo Él va a seguir obrando. Pero este llamamiento y este oficio solamente fue para Cristo. Nosotros también vamos a ver en este punto, número 4, que estamos identificados en el sentido con Él. Y necesitamos este Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, para tener conocimiento. Si usted no tiene conocimiento, no va a poder tener sabiduría. Sabiduría es la capacidad de llevar a cabo algo. ¿Cómo lo va a poder llevar a cabo si no tiene conocimiento? Entonces debemos ser llenos del Espíritu Santo para llevar a cabo esta obra, como el Señor Jesucristo lo vemos ahí. Entonces, tengo bastante para hablar sobre eso, pero en esta materia del punto 3 lo voy a dar por culminado, porque me quiero meter en el punto 4, que ahí sí tengo bastante para hablar. Punto número 4. Escuche, y acá sí tengo bastante para hablar. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad de este oficio y para desempeñarlo nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido, siendo hechos pecado y maldición por nosotros, soportando las más terribles aflicciones en su alma y los más dolorosos sufrimientos de su cuerpo. Fue crucificado y murió, permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió, con el cual también ascendió al cielo, y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo, y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Bueno, acá sí tenemos para cortar tela. Entonces, ¿qué vamos a ver? Escuche, es importante que entienda, como lo dije de entrada esto, Él asumió, Él emprendió de muy buena gana. Ahora, ¿por qué es importante esto? Quizá entre nosotros no tengamos ningún pensamiento de malicia hacia nuestro Señor. Nadie puede decir eso, llamar al anatema, como decía Pablo, Señor, pero quizá un testigo, otro puede llegar a decir, mira, ¿ves? El Padre es superior. Y el Padre, como Padre, le dijo, vas a hacer esto ahora, me vas a cumplir, como haría un padre con la autoridad. Vas a terminar la tarea y después vas a ver la tele o vas a jugar con tus amiguitos. ¿Por qué? Hay que tener cuidado cuando hablamos de la parte de la subordinación del hijo al padre. Esa palabra es un poquito de doble filo. Aquellos que conocen un poco de teología van a entender lo que hablo. Cuando hablamos de la subordinación, porque yo estuve en las fuerzas militares durante casi 10 años. Entonces aquellos que han servido al Estado van a entender lo que es subordinado, suboficiales, cabo primero y todas esas cosas.
lo que es una subordinación. Yo estaba subordinado a mi superior. Cuando uno me decía algo, yo hacía, ordene Señor, decía, comprendido. Y yo estaba bajo autoridad, no como los civiles y que falta, hoy incluso se falta respeto a los ministros. El ministro es un hermano más, ¿sabía? Eso no sucede con los presbiterianos. No sé por qué sucede, pero en la antigüedad no sucedía. No hablamos de superioridad, de nada, pero se falta el respeto. En la fuerza militar no sucedía. Yo veo a veces que con los demonios hay más, yo no sé si respeto, pero entre ellos pareciera como que hoy veo que, pero el Señor Jesucristo, cuando hablamos de subordinado, no es que, sí Señor, voy a cumplir la obra, no hablamos de una subordinación en ese sentido. Por eso lo dije de entrada, entiendan que acá está hablando de la parte donde está la apostasia que tuvimos el domingo pasado, de una persona, la naturaleza divina y la naturaleza humana. No está hablando de la subordinación del Hijo de Dios mismo antes de la encarnación, que entró en el tiempo, ¿sí? Porque si ustedes entienden ese punto, van a poder refutar a un testigo o alguno que le diga, esto usted, fíjese, no es así. Entonces es importante, teniendo eso en mente, escuche, este oficio que el Señor le fue emprendido, o vamos a decir, o él asumió, fue de buena gana. Porque si entendemos que el Padre de alguna forma le dijo, voy a hacer un ruido, a ver, me cumplís esto. No sucedió así. ¿Saben por qué? ¿Se han puesto a pensar? Porque Él, ¿qué es? Dios. Ahora dígame esto. Si alguien le pudiera ordenar a Dios y le pudiera decir que haga o emprenda algo, ¿qué significaría? Hay que, es mayor. Y el testigo que diría, pero él lo dijo. Mi padre es mayor que yo. Nada de lo que hago lo hago por mí mismo. Todo lo que hablo, lo que él me ha dicho. Y así todos los textos que se lo saben. Aquellos que han combatido como yo, como otro ardientemente con un testigo, saben los textos que ellos te van a sacar. Entonces, entiendan que esto lo está hablando en esta posición que él vino a cumplir en este oficio de mediador, donde está como la naturaleza divina, la naturaleza humana, ¿sí? Pero cuando dice glorifícame, cuando está en ese él es Dios, ¿se acuerda? Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Acá él está llevando a cabo, cuando hablamos de la kenosis el domingo pasado, que él se despojó, o sea, decir, lo que tenía para llevar a cabo. Entonces estamos hablando de eso, en ese sentido. Entonces no es que Cristo es menor, Cristo es una creación. Y eso es lo que empieza diciendo esta cosa. Este oficio del Señor, vamos a decir, vean esta traducción, porque esta traducción que yo tengo está hecha del inglés. No me gusta. Voy a leer la de castellano. El Señor Jesús asumió de muy buena voluntad este oficio para desempeñarlo. De muy buena voluntad. ¿Por qué? ¿Vieron esos chicos que dicen, ¿me haces esto? Y entre los dientes te lo hace, así como, pero se llama acá regaño de dientes. No, el Señor no vino a regañadientes a hacer. Él lo asumió. ¿Sabe por qué? Porque Él mismo se ofreció, Él mismo se dio. Al Señor Jesucristo nadie le quitó la vida. El Señor mismo puso su vida por nosotros. Entonces, esa parte es la que nos muestra la confesión. Si nos ponemos puntito por puntito, yo me pongo a entrar por puntitos, ahí no terminaríamos más. Pero eso es importante. Él la emprendió de buena gana. ¿Usted ha hecho algo de buena gana por alguien? Por ahí se lo mandan y dice, lo hago de amor. O por un hermano, algo de buena gana. No, porque no me queda otra. ¿Sabe por qué? Porque es que me lo manda Dios. Y como me lo manda Dios, no me cae bien el hermano, no me cae bien el pastor, no me cae bien la hermana. Pero Dios dice que hay que amar. ¿A quién no le pasa eso? ¿No? Pero el Señor no sucedió así. No es que dijo, bueno, se las mandaron y ahora tengo que venir a arreglar yo como hermano mayor todas las cosas. Y bueno, si no me queda otra, no sucede. ¿Sabes por qué le digo? Como le digo siempre, no le digo para que se pongan el saco o se sientan culpables.
¿Sabe para qué lo digo? Para que nos miremos nosotros mismos. Yo me miro, digo, caramba, Señor. Yo una vez dice, uy, pero el Señor usted nos mandó a amarlo, pero Pablo mismo dice, soportaos una a otra. ¿Por qué se soportaba? Porque algo debe haber, todavía no estamos glorificados. Entonces siempre alguna cosita le encontramos al otro. Nosotros parece que ya estamos como glorificados, como que nos miran y como que nuestro resplandor de la gloria nuestra, ya son viles pecadores los hermanos, ¿no? Eso es lo que nos hace creer el pecado en nosotros. Y no es así, en ese sentido. Pero Cristo no, Él lo emprendió de buena gana. Él vino a asumirlo con amor por usted y por mí, nuestra condición, incluso cuando todavía la aborrecíamos y éramos enemigos. Imagínense, ¿sabe por qué doy vuelta con esto? Para que usted pueda ver y amar a Cristo, pueda ver todo lo que Él hizo. Lo emprendió de muy buena gana. Entonces, ¿para qué? Para cumplir a cabo. Entonces, ¿qué vamos a ver en este punto número 4, en esta sección? Que Él se ofreció voluntariamente para llevar a cabo, ¿qué cosa? Lo que estamos viendo, el oficio de mediador. Ahora, si ya estuvieron siguiendo el domingo pasado, la predica anterior, esto va a resultar muy fácil. O si conocen el Evangelio. Pero ¿qué es lo que él asume? O sea, había algo que él tenía. Usted cuando asume algo va a firmar un contrato, estamos hablando del pacto. Cuando estuvimos hablando de la teología del pacto, acuérdese. Bueno, tenía cosas que cumplir él, no es que usted firma, es como un matrimonio. Dice, me voy a casar, muchos buscan novia, yo he visto, por ahí estoy en los medios, en el Facebook, y miro como indirectamente por ahí, muchos buscan novia, otros no buscan novios. Y yo me pongo a pensar, Señor, digo, ya estoy con la prédica, no me estoy yendo, y digo, si supieran que tenés compromisos, no es que, qué linda que está, o que esto, hay compromisos. Ayer leí un cosa esta mañana, que subiste vos, lo editaste de los deberes del esposo y de cosas, y hay compromisos. ¿Por qué estás hablando? Estoy hablando de lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Cristo tenía compromisos, asumió de buena gana. ¿Asumes esto? ¿Te vas a casar con esa esposa de la iglesia? Sí, bueno, como cabeza, que eres federal, Jesucristo, vas a tener que cumplir cosas, amarla. Pero es imperfecta, pecadora esta iglesia. La va a tener que santificar. ¿Ven? Entonces, muchos de aquellos que están buscando casarse o están buscando... Hay deberes, Cristo se comprometió, pero con el compromiso hay responsabilidades. Quizá cuando somos jóvenes no lo podemos ver. Cuando estamos rondando nuestra edad, por ahí podemos mirar y decir, bueno, quizás no cometeríamos ciertos errores o cosas, ¿no? Pero es importante y en todo podemos aprender de Cristo, en todas las cosas que están ahí. Entonces Cristo voluntariamente decide llevar a cabo este oficio de mediador por nosotros. Ya lo vimos a través de lo que era mesites o mediador, ¿se acuerdan, no? Uno que iba a llevar nuestras cargas por nosotros, bueno, esa. Ahora vamos a profundizar un poco. De muy buena voluntad, dice la confesión, este oficio para desempeñarlo. Mira, no dice de voluntad, dice de muy buena voluntad. Este oficio para desempeñarlo nació bajo la ley. Bueno, ¿cómo para cumplir lo que tenía que hacer? Tenía que nacer bajo la ley del Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué? Bueno, si estuvieron siguiendo todos estos estudios, se van a dar cuenta. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos bajo el cabeza federal que nos representaba, que era Adán. Estábamos bajo ese pacto de obra quebrantado. Póngale, si quiere, al que conoce un poco de teología, va a saber. No quiero profundizar mucho, pero es así. El judío estaba bajo la ley, vamos a decir, esa ley que ellos conocían, que se le había dado, que cuando estuvimos viendo el pacto mosaico, vimos la recapitulación del pacto de obra, aunque no era el mismo pacto de obra, era una recapitulación para poder entender que apuntaba a Cristo, ustedes saben todas las cosas que estaban ahí. En Romanos capítulo 2 nos habla de que el judío de alguna forma el gentil, nosotros no estábamos bajo los sacrificios ni nada de esas cosas, ¿no? Usted no estaba bajo el pacto de mosaico, o sea, en el sentido de hacer sacrificio como ellos. ¿Cómo usted? Pero usted está bajo ese pacto quebrantado, sí, ¿cómo es? Bueno, usted
Pablo lo dice en Romanos 2, creo 14 y 15, lo dice que porque en su corazón, usted tiene la ley en su corazón y sabe lo que es bueno, sabe lo que es malo. Entonces todo estamos bajo el juicio, Dios lo encerró todo bajo pecado, tanto el judío como el gentil está bajo la ley quebrantada. El domingo pasado no dije algo, pero acuérdense de ese evangelio romántico, que Dios te ama mucho y eso. Cristo más que eso, aunque vino, y es el beneficio que nosotros recibimos, de alguna forma Cristo vino, Cristo vino a cumplir la ley que había estado quebrantada. Ahora, ¿cómo debían hacer él? ¿Bajo qué? Bajo la ley. Muy bien, Gálatas 4:4 dice que él nació bajo la ley. Era necesario nacer bajo la ley. Por eso cuando estuvimos dando la diferencia entre el Pablo Bautista y nosotros, no pudo haber estado el pacto de gracia establecido antes. Porque si no ya se hubiera de alguna forma cumplido. Entonces Cristo tuvo que nacer bajo la ley, circuncidarse solo para entrar bajo el pacto y cumplir. Bueno, eso es importante que podamos entender, que Cristo nació bajo la ley y para poder cumplir el oficio que se refería a él como el mediador o el garante, que ya vamos a ver un poco eso, que fue llamado por el mismo Padre para cumplir la ley perfectamente. Eso lo vuelvo a repetir, Gálatas 4:4, creo del 4 al 5, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que, escuchen, para que redimiese lo que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Bueno, entonces, ¿por qué tenía que nacer bajo la ley? Porque para que poder redimirnos a nosotros. Y escuche, quizá a usted no le parezca una gran barbaridad lo que voy a decir, pero a lo largo de la historia de la iglesia, en este punto algunos decían, bueno, Cristo, ¿a quién pagó el rescate? Ya vamos a hablar un poco más adelante en otros domingos de esto, pero... y algunos querían que le pagó el rescate a Satanás, pero no es así, tampoco es el punto que tengo que desarrollar. Esto fue al Padre, a Dios mismo, no es que le pagó a Satanás. Esto nació bajo la ley porque Él iba a redimirnos a nosotros. Y es más, le voy a decir, en este punto quizás no lo desarrolle mucho, porque no es el tema. Yo he escuchado prédicas que en este punto no lo tocaban punto por punto. ¿Sabes que hablaban de este punto? De la expiación limitada, o los que Cristo murió, ya acá se acababa esto. Ahí nomás, 40 minutos, 45 se terminó el sermón. Es verdad, yo no lo voy a tocar, pero es así, Cristo vino a redimir o a morir por aquellos que el Padre le dio, ni uno más, ni uno menos. Por eso que vino el Señor, mismo Isaías 53 nos muestra eso, ¿no? Entonces era que él fue, vamos a decir, fue por los escogidos, si lo quiere decir, o aquellos que el Padre le dio, y por eso que fue hecho pecado. Ahora vamos a explicar un poco esto de hecho pecado, fue hecho maldición. Creo que es en Gálatas 3:13, dice, donde Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque escrito está, maldito es el que es colgado en un madero. Entonces, era importante que podamos entender esto. Yo le dije, esto es fácil porque es el Evangelio mismo. Si usted no entiende esto, ha creído en otro Evangelio. Quizá creyó en un Jesús que lo ama mucho o hizo una oración de entrega. Hay que entender, si usted no entiende de qué tiene que ser salvo y que bajo la ira, la maldición que está, y nunca va a poder correr a Cristo, porque ¿de qué necesita ser salvo? O yo digo, salvo, capaz, uy, ¿de qué? No, que se está prendiendo fuego la casa. Bueno, no veo la necesidad. Entonces es importante que podamos entender qué es lo que vino a hacer Cristo. No podemos predicar así nomás una salvación y no mostrar de qué. Entonces es importante. En este punto, todo esto ya lo estuvimos viendo, pero se desarrolla un poco más. Ahora voy a profundizar un poco más en otras partes. Es importante que podamos entender que Cristo nació bajo la ley para cumplir, vamos a decir,
ya después lo voy a explicar, voy a profundizar un poco más porque tengo que hablar de creo que es de la doble imputación, si me da el tiempo, pero todo está muy unido a eso. Entonces era importante que Cristo naciera bajo eso. El Señor cargó, dice en Isaías 53, versículo 6, el pecado de todos nosotros. Entonces somos infractores a la ley. Para eso usted tiene que ver la ley. ¿La ley qué hace? Nos condena a nosotros, porque la ley no está para salvarnos. Entonces, ¿qué hizo Cristo? ¿Qué estamos desarrollando en el día de hoy? La ordenación del Señor Jesucristo para el oficio de mediador. El que iba a ser el mesito, el mediador, el que el Padre iba a cargar. ¿Se sabe quién le castigó al Señor? Muchos se fueron judíos, fuimos por causa de nosotros, que fue que el Señor... ¿Sabe quién le castigó al Señor? ¿Quién? ¿No? El Padre. Muchos dicen, no, por causa mía, Señor, moriste y ahora fui y ustedes lo ven porque lamentablemente se le ha enseñado. La Biblia dice que el Señor o el Padre cargó la ira del Padre, cayó. Sí, está bien, nosotros somos, por causa de nuestra rebeldía, todos nos desviamos, pero ¿qué sucede? El Padre mismo. Es duro lo que decís, Daniel. Miren, cada cosa que digo es como esas costureras, si me ayudan, ¿cómo se dice? No da hilo sin puntada, ¿cómo es? ¿Cómo es? No, fuerte pues. No da puntada sin hilo el dicho, no da puntada sin hilo, gracias. No da puntada sin hilo. Yo no doy palabras, no digo, no hablo, no gasto mi saliva porque el aire es gratis. Todo lo que digo tiene un sentido. No es que relleno el sermón con palabras porque no tengo nada que hacer y pierdo con un texto. Espérenme y me busca un texto. Cada cosa que usted sabe que es por algo. ¿Por qué digo que el Padre lo castigó al Hijo? Porque tiene un sentido para mí. Escuche esto. El Padre, de alguna forma, por decirlo, no tuvo misericordia de su Hijo. No es que, es mi Hijo, no. Dice que el Padre castigó, la ira de Dios cayó sobre la cruz. Ahora póngase a pensar, como le decía hace años, si Dios no tuvo misericordia y cayó la ira sobre su Hijo amado, que Él no conoció, conocer significa tener relación, porque no cometió pecado. ¿Usted cree que se va a burlar en el día del juicio, cuando veamos después de un rato final, que se va a poder escapar de un Dios omnisciente, todopoderoso, que Él no va a dejar de pagar a nadie conforme a sus obras? Cuando con su Hijo dice que cargó por causa de... Hoy es un tiempo de gracia, hoy es un tiempo donde nosotros podemos correr a Cristo, podemos ir e implorar perdón, que Él tenga misericordia de nuestros pecados, de todo. Y vamos a ver dentro de un rato que Cristo no murió, escuche por si no me da tiempo, Cristo no murió por los pecados que usted cometió hasta cuando creyó. ¿Sabe por qué? Porque si fuera así, Cristo lo hubiera restituido de alguna forma la posición que tenía Adán. Ahora de ahí en adelante, si usted peca, es asunto suyo, ¿sabe? Pero no fue así. Vamos a ver dentro de un rato que Cristo pagó por todos nuestros pecados. Incluso Él sigue intercediendo. Y eso es lo que estamos viendo en este oficio de mediador. Constantemente, constantemente, constantemente. ¿Por qué es importante que podamos ver todo esto? Parecen cosas básicas. La palabra de Dios nunca está de más. O sea, que nos recordemos y podamos ver todo lo que hizo y lo que está haciendo el Señor. Entonces, el Padre lo castigó y nadie va a poder escaparse en ese día. Entonces es importante que el Señor Jesucristo llevó y cargó el pecado de nosotros. Y eso es lo que nos muestra esta parte del Señor, vamos a decir, toda la tortura que Él llevó, los golpes, le arrancaron la barba, lo escupieron, fue crucificado, todas las cosas que el Señor tuvo que padecer. Morir en lugar de nosotros, en nuestro lugar.
Y eso es lo que el Padre cargó. Entonces, y Cristo, o Señor Jesucristo, aceptó voluntariamente este oficio de que el Padre, vamos a decir, o si quiere decir en ese pacto intratrinitario, como estuvimos viendo una vez, o en ese acuerdo que hubo entre ellos, hablando de eso, que ellos llevaron a cabo. Entonces él lo lleva asumiendo cómo. Bueno, como lo vimos el domingo pasado, la kenosis, eso, la naturaleza humana. Él tenía que venir, nació bajo la ley, pero para eso tenía que encarnarse. Nacer en Israel, en un lugar bajo la ley de Moisés. Ya lo vimos todo eso. Escuche esto bien. Cristo nació bajo la ley, esto es importante. Cristo no le debía nada a la ley, ¿sabe por qué? Porque Él mismo, Dios mismo la estableció. Entonces, Cristo no era un deudor a la ley. Como estamos hablando de esto, la ordenación del Señor Jesucristo para el oficio de mediador, Él en sí, ¿para qué nació? Bueno, como representante nuestro, vamos a decir, Él nació no por un deudor que le debía la ley, Él no. Él no nació, él solamente cumplió, si quería decir, la obediencia que vamos a ver, creo que este domingo el otro más, la obediencia activa y pasiva de Cristo. Entonces, cumplió perfectamente la ley en nuestro lugar. O si quiere decir, él vino a cumplir el pacto de obras quebrantado en nuestro lugar. Ninguno de nosotros lo puede cumplir, nadie puede cumplir eso. Ya nacimos pecadores. Por más que no pudiéramos, que hicimos de acá en adelante. Acuérdense, la ley es espiritual. Dice, esta semana no pequé. Póngase a pensar en eso es imposible. Porque si decimos eso, lo hacemos a Dios mentiroso. Pero en la mente, codició, justo vio a alguien que le gustaba, vio una cosa que quería tener, quebrantamos la ley si no es por obra de alguna forma espiritual. Y Pablo dijo que fue por medio creo que fue de la codicia, ¿no? O sea, de la codicia que él ambiciaba. Entonces se dio cuenta que era interna. Entonces ninguno, Cristo la cumplió cabalmente, toda la ley. Entonces es importante que podamos poder ver lo que el Señor Jesucristo. ¿Para qué es esto, Daniel, tan importante? Es para que usted pueda ver que Cristo no es que solamente le damos una oportunidad a Cristo, es lo que Él hizo. Yo cuando puedo entender esto de verdad, usted no se imagina cómo desciendo, o sea, caigo de mi caballo del orgullo al piso, porque no veo nada en mí. No veo nada que yo pueda llegar a hacer en mi fuerza. Y eso es lo que al mirar y contemplarlo a Él puedo llegar a entender que solamente Él hizo esto por nosotros. Y eso es lo que nos hace aferrarnos a Él, amarlo a Él, todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces es importante, Él aceptó voluntariamente esta ley y Él lo llevó a cabo voluntariamente esto. Entonces es importante que podamos entender estos puntos. Tengo más para hablar, pero voy a ir achicando. El divulgón que vengo excelente con el tiempo esta vez. Entonces es importante que podamos entender eso. Yo voy a ir descartando un par de cosas para poder ir avanzando más rápido. Denme unos segundos porque voy hablando de lo que me parece más importante. Voy a hablar un poco de la expiación penal sustitutiva del Señor Jesucristo. Mire, cuando el Señor Jesucristo asumió, vamos a decir, voluntariamente este oficio de ordenación, nuestra confesión dice, de muy buena voluntad este oficio y para desempeñar nació bajo la ley, la cumplió perfectamente y sufrió el castigo que nos correspondía a nosotros, el cual deberíamos haber llevado y sufrido siendo hecho pecado y maldición por nosotros, soportando, bueno. El Señor Jesucristo lo que hizo fue lo que nosotros conocemos como la expiación sustitutiva, o la sustitución, o vamos a decir penal, si quiere decir. ¿Qué significa eso? Bueno, sencilla palabra, si no conoce o recién está iniciándose a lo que es este oficio de mediador del Señor Jesucristo, bueno, es que Cristo, vamos a decir, se le imputa o se le acredita
¿Vieron en esto, a ver cómo puedo explicar? ¿Vieron esos medios, esos bancos que cuando se le pone algo, un dinero o algo, y se dice, tenés imputado, tenés acreditado, cuando usted carga el celular, dice, se te ha acreditado 200 pesos, 100 pesos, en menos de eso no te deja, ¿no? Pero eso es increditar, poner algo a tu cargo. Bueno, a Cristo eso se le imputó, cuando Abraham creyó se le imputó, se le puso a su cuenta la justicia de Cristo. Bueno, lo que hizo con Cristo, ¿no? En eso la expiación penal sustitutoria de Jesucristo, que Cristo tomó sobre él el pecado, fue castigado en nuestro lugar. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Entonces, este es un puntito para frenarme, me parece, bueno, aunque ya lo conocemos, no está de más que refresquemos nuestras mentes con esto, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Él toma la maldición de la ley sobre él. Cristo, vamos a decir, escuche, no solo cumplió y obedeció la ley cabalmente, sino, ¿sabe qué? Él llevó a cabo, o sea, en sí mismo la maldición de la ley. Él tenía que vivir una vida de obediencia, más adelante lo vamos a ver esto, de obediencia activa y pasiva, cumplir, que ya estaba quebrantada, pero a la misma vez él venía a cumplir la ley. Esto es importante, él cargó el pecado sobre sí. El conocer significa no tener relación, eso es, no tuvo relación, él no hizo nada. Eso es la sustitución penal que tomó sobre y fue castigado, él que fue inocente. Entonces hizo la expiación penal, que es sustitutoria en nuestro lugar. Se le da nuestras, vamos a decir, nuestras iniquidades se carga sobre la cruz, sobre él, y la justicia de él, vamos a decir, se nos imputa a nosotros cuando creemos. Eso es importante que podamos entender. Para, amado, escuche esto, me voy a frenar un segundo. Cuando hablamos, a veces no se puede entender lo que es la propiciación y la expiación. Mucho dice Cristo, incluso en el libro de teología sistemática aparece la palabra Cristo hizo expiación por tus pecados. Y en verdad es verdad. Ahora, para que haya eso tiene que haber primero propiciación. Y esto es lo que Cristo hizo. ¿Qué es eso? Bueno, para que se te pueda sacar el pecado, bien eso cuando dice, se te expiró el se te hizo, ¿cómo? Cuando se hacen expiación, extraer, te saca algo. Bueno, para que haga eso, la extracción de tu pecado, primero que tuvo que haber propiciación. ¿Qué es eso? Cristo fue propicio, viene del propiciatorio, donde se derramaba la sangre y eso. Tuvo que caer la ira de Dios sobre él. Él fue propicio a nosotros. Él fue el que calmó la ira del Padre. Dios está enojado, Dios está airado. Muchos dicen, bueno, me burlo de Dios porque Dios no hace nada. El problema es que no es cuando el hombre quiera. Dios estableció un día donde Dios le va a pagar a cada uno de acuerdo a su justicia. Y todo aquel que no haya creído en la justicia que Él mismo ha provisto, como habla Romanos 3, creo 21, 22, 26, que es Jesucristo, que Él cumplió, en el día del juicio está perdido. Tormento eterno, gusano y todas las cosas que pueden llegar a pasar. Incluso el mayor castigo es estar lejos de Dios. Entonces, si a usted le parece tormento vivir con una persona en su trabajo que le trae problemas, le insulta, y usted no le hace nada, esa persona lo ataca, eso no se compara con el tormento eterno que le anticipan a aquellos que van a ir ahí. Eso no es nada. Lo mismo para nosotros, estos ataques que pueden llegar a venir acá no se compara con la gloria venidera que vamos a recibir de Cristo. Entonces es importante, Cristo cargó nuestros pecados, fue el sustituto por nosotros. Entonces la ira cayó sobre él. ¿Para qué? Entonces es importante, el carga se llama propiciación y después hay expiación, se saca el pecado, pero porque Cristo sufrió.
¿Sabe por qué es tan importante, Daniel? Porque se predica mucho de la expiación. ¿No lo entiende así? Mire, se lo voy a explicar de la expiación, del Evangelio de hoy, de la expiación. Mirá, vos cometiste pecado, pero Jesús te ama mucho. El mensaje, expiación, te saca los pecados, te perdona. ¿Qué tenés que hacer? Bueno, vos reconocés que sos un pecador y confesarlo con tu boca. Lo tenés que confesar. Sí, pero ¿por qué? Porque Él hace, le voy a decir entre comillas, hace expiación, te perdona los pecados que has cometido. Parece bueno, ¿no? Pero le faltó la propiciación, no la expiación. Dios está enojado, Dios está airado, está furioso, porque nacimos pecadores. ¿Qué podemos hacer? Y usted conoce todo el Evangelio. ¿Qué hizo? Propiciación, acá viene. Cristo pagó en tu lugar el tormento eterno que tenía que caer sobre vos, y la ira, era necesario que Él viniera, porque nadie, ¿sabes por qué se encarnó? Porque nadie iba a soportar la ira de Dios. Solamente Dios mismo, su Hijo, podía soportar la ira. Por eso, en el cuerpo. Entonces tiene que explicarles que hizo propiciación para que después haya la expiación. El Evangelio completo. Entonces es importante. Cristo hizo esto en este oficio de mediador. Él tenía que cumplir eso sustitutivamente en lugar de nosotros. Aquel que no cometió pecado, el Señor lo hizo pecado por nosotros. Lo hizo pecado, por supuesto, no es que se convirtió en pecado. Acuérdense, cargó nuestro pecado. Eso es lo que sucedió. Y acuérdense que esta redención, o si quiere decir por lo suyo, o la redención particular, murió para cumplir por aquellos que el Padre le dio. Esta doctrina no es muy aceptada hoy. Ahí no importa. Lo importante es lo que la Biblia dice, que Cristo murió por los suyos. En Isaías 53, 4 al 6, escuche, dice, seguramente, dice ahí, pues yo tengo una traducción que es diferente, pero habla en Isaías 53, 4 al 6, que dice algo así como, lo voy a parafrasear, pero que llevó o soportó nuestras cargas, nuestras penas, dice la traducción esta. Llevó en nuestros pecados, voy a decir. Y sin embargo, no lo estimamos, lo vimos herido por Dios, afligido. Y fíjese, y esto es lo que le quería decir, fue herido por Dios, fue afligido por Dios. ¿Por qué? ¿Pero por qué fue eso? Fue atravesado, pero ¿por qué? Por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. ¿Y él qué hizo? Él recibió el castigo que nos iba a traer la paz. Si no hay una propiciación, un castigo, no hay paz. Dios está enojado, Dios está airado. Hay que hablar de la justicia de Dios. Es importante para poder hablar todo lo que el Señor hizo. El Señor dijo que pues puso sobre Él la iniquidad de nosotros. Todos los pecados que ustedes se pueden imaginar, mírese su mente, mírese su corazón. Él cargó todo eso. Y siempre lo digo hasta el cansancio. ¿Cuántos de nosotros podemos llevar sobre nuestras espaldas un pequeño agravio de un hermano? Un pequeño agravio nada más. Uno solo. Esa cruz parece que pesa toneladas para nosotros. Cristo cargó, imagínense, todos los pecados que han cometido los que el Padre le dio. ¿Quién puede llevar eso sobre su? Solamente Dios mismo, encarnado, puede soportar esa ira. Nadie más. Entonces Él llevó eso. Y Romanos 5.1 dice que, por lo tanto, que hemos sido justificados o somos absueltos, o sea, por la obra que el Señor hizo, declarado como inocente. ¿Por qué digo como inocente? Porque a ver si se pueden, ya vamos a hablar de la justificación. Porque como inocente no es que a media, no estoy diciendo eso. Como inocente es que cuando usted se lo hace en un juicio y dice, a ver, bueno, llegamos a la conclusión que usted no cometió ningún pecado. Perdónenos, de alguna forma el Estado lo va a redarguir, le va a dar algo para... No es así. Como decimos como inocente, significa que en base a lo que hizo Cristo, somos declarados como inocentes, como que si no hubiéramos cometido nada, pero sí cometimos. Eso es como inocente. Por ellos me escuchan decir siempre como inocente. No, diciendo como inocente en base a lo que hizo. ¿Y cómo podemos obtener eso? Bueno, creyendo en todo lo que le estoy hablando, que es el Evangelio. Es por la fe. Para eso usted debe reconocer, debe ser humilde que no hay.
No hay nada, incluso cuando somos cristianos, ¿no? Examínese usted y yo mismo. Fíjese si como cristiano, séame sincero, si usted se mira como uno de esos que escribió Sublime Gracia y dice, puede mirar ahí adentro y dice, no soy lo que debería ser, pero no soy lo que era antes. O sea, nos damos cuenta, si somos sinceros con nosotros mismos, vemos que todavía no logramos, porque lo podemos ver y cada vez que lo conocemos, como digo un dicho hace años, cuando usted se va acercando cada vez más a la luz, a la lámpara, miren, lo que se tienen que afeitar o sacar algo de la cara, vieron que se están conociendo los niños, ¿qué hacen para verse bien el rostro? Dígame, tiene que poner luz, ¿no? En el espejo para verse así, bueno. Cuando usted va más a Cristo, usted se va a poder ver bien como es. Estas pequeñas fallas que no las veía antes, las va a poder ver. Pero cuando usted permanece más en la oscuridad no se ve. Y a medida que en la cristología avanzamos y avanzamos y avanzamos, vamos a poder ver que no estamos haciendo obras para llegar a ser más santos, no. Es que para poder apreciar y amar más la obra que Él hizo. Eso es mi interés, es poder que podamos ver, que el Señor nos permita que podamos ver más a Cristo. Y es importante que profundicemos en esto, para que podamos entender lo que Él hizo y lo que sigue haciendo. Y por eso que tenemos paz con Dios. ¿Por qué paz? Dirá usted. A Irene creo la palabra en el griego ahí. Es que Dios está airado, Dios está enojado, y la única forma que pueda haber paz entre Dios y los hombres es por medio del oficio del mediador, aquel que viene a hacer la paz entre Dios y el hombre. Y para eso Él tiene que cargar el pecado. Acá nos estamos hablando de un mediador que dice, amigos, no se peleen, pará y hace con las manos así. ¿Vieron el fútbol, una pelea que los quieren separar? Ahí en el barrio donde se pelean. No estamos hablando así. Estamos hablando que Él va a llevar la carga. Va a cargar, entonces eso es lo que estamos diciendo. Y Cristo hizo eso sin cometer pecado. Pedro nos dice en 1 Pedro 2, 21, 25, parafraseándolo yo, que dice que Jesucristo sufrió por nosotros, mostrando un ejemplo de que, bueno, él sigue hablando, dice que no cometió pecado, no se halló ningún engaño en su boca, nada, incluso lo injuriaron al Señor Jesucristo, sufrió, él lo amenazaron, lo mataron, pero él que hacía, confiaba en aquel que juzga justamente, y él llevó nuestros pecados en su cuerpo, dice, en la cruz o en el árbol, como dice ahí, para que podamos morir al pecado y vivir para la justicia. Por sus heridas, sus llagas fuimos curados. Entonces Pedro nos muestra que era necesario que hubiera una muerte. Cristo tenía que morir. Nosotros somos culpables. Dios no hace la vista gorda y dice, bueno, ¿sabe por qué? Porque estaría violando uno de sus propios atributos. Y Dios no va a esconder abajo de la alfombra su justicia y su santidad, como algunos jueces o una policía hacen y no pasa nada. Acá tiene que haber un pago. Y el pago es la muerte. Alguien tiene que morir. Y Cristo tuvo que morir y sufrir nuestros pecados. Entonces Él cargó nuestros pecados. Tanto, vamos a decir, físicos, si quiere decirle, y los de su Padre también. Fue crucificado Él por nosotros. Yo no sé si usted se ha clavado un clavito. Yo me he clavado un clavo en el talón, me he golpeado con el martillo. Duele, le puedo asegurar. Duele mucho, duele mucho. Me he cortado y duele cuando el cuerpo uno le inflige. ¿Se cortó con un cuchillo alguna vez comiendo? Duele, sale la sangre. Imagínense lo que Cristo, en su espalda y todo lo que sufrió. Y con esto no estoy buscando tocar sus sentimientos. Lo que estoy diciendo es que Cristo tuvo que padecer en el cuerpo, en la carne, y la ira de Dios mismo sobre Él, la iniquidad de nosotros, que todos nosotros nos descarriamos. Y Él asumió eso en su oficio de mediador por nosotros. En Gálatas 3:13 dice que Cristo sufrió que la maldición. ¿Qué es esto de la maldición? Porque todos los que confían en las obras de la ley están bajo maldición porque Cristo está, malditos sean todos los que no cumplan con todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y ahora dicen, ahora bien, el que las haga vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al convertirse en Cristo en Jesús en la bendición. Bueno, sigue hablando.
Entonces, Jesucristo cumplió la vida de obediencia, ya lo voy a hablar más adelante, pero también la ley exigía que tenía que morir alguien. La maldición de la ley. El que haga estas cosas vivirá por ello. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo el pacto, la recapitulación del pacto de obra? Y Pablo acá nos está hablando un poco en su hermenéutica, dice el que las haga vivirá por ello. ¿Qué está diciendo? No es el lugar para hablar, pero está hablando el que las haga. ¿Qué está diciendo? Un pacto de obra. Cristo cumplió, las hizo. Cristo dice, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Cristo no es como bueno, mejor no voy a decir el nombre, de un reformado, otro que sacó un libro de la nueva ley de Cristo, no sé qué. Aunque no es, la vemos en su totalidad, está encaminando para ahí. Cristo no vino a traer una nueva ley del amor, Cristo vino a cumplir la ley. ¿Qué es el amor? No es el lugar, ya lo toqué con Gálatas. Pero el amor es el cumplimiento de la ley. Haz esto, el que me ama, que guarde mis mandamientos. ¿Qué es amor? Guardar los mandamientos. Bueno, eso es. No es que Cristo me ama mucho. Él vino a cumplir esto, vino a cumplir la ley, en ese sentido. Entonces, cuando dice, ay, Cristo te ama, ¿y qué hizo? Murió, ¿pero por qué? Y ahí está todo el Evangelio atrás de eso. Entonces, él llevó vemos textos romanos, Gálatas, que el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley, vino también a llevar el castigo, la maldición por nosotros. La maldición es porque al no cumplirla traía una maldición, una consecuencia. Y fue hecho maldito por nosotros. Entonces, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Así, ¿sabe qué quiere decir eso? El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. Lo que está hablando ahí no es que lo hizo pecado, que él se convirtió en un pecador, eso no. El mensaje es que habla de un sacrificio expiatorio, o la propiciación, si quiere decir, la propiciación, la expiación. Aquel que no hizo pecado, por nosotros lo hizo pecado. El mensaje de Pablo es, él fue la propiciación, vamos a decir, o el sacrificio expiatorio que se hizo. Eso es, el que no conoció por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros se hizo esa expiación. Los pecados fueron contados, vamos a decir, se fueron acreditados, si quiere decirle al Señor Jesucristo, Él no pecó, no hizo nada. Fue un sacrificio por nuestros pecados, fue una ofrenda, lo que Él cumplió, lo que la ley exigía. Ese es el mensaje de ahí. En sencillas palabras, no conoció, lo hizo por nosotros, el pecado. Tenía que suceder eso. Ahora voy a seguir avanzando con la confesión, esta parte 4. Dice así: siendo maldecido por nosotros, soportando lo más terrible aflicción en su alma y lo más doloroso sufrimiento en su cuerpo, fue crucificado y murió, permaneció en el estado de los muertos. Permaneció en el estado de los muertos. Bueno, me voy a poner ahí. Permaneció en el estado de los muertos. Si a usted le parece conocido esto está en el credo de los apóstoles, más resumido. Esto es la confesión nuestra es una ampliación más grande del credo. O el catecismo de Heidelberg también aparece, está en la pregunta 30 y pico hasta la 46, 47, por ahí creo que aparece más chiquito, ¿no? Acá está un poco más ampliado. Permaneció en el estado de los muertos, dice nuestra confesión en el punto número 4. Soportando las más terribles aflicciones, lo más doloroso sufrimiento, yo creo que fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. Cuando usted estudia un poco yo no lo voy a tocar ahora porque más adelante lo habla, un poco de la resurrección de Cristo, muchos dicen no, que no murió, que quedó medio muerto, que se levantó, que le curaron, que se fue a otro lugar, y no, él permaneció en el estado de muerto, él murió Cristo, no que quedó medio muerto. Cristo murió, y con la otra vez estuve hablando de la unión hipostática, yo no me acuerdo si Thomas Watson y creo que el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que el Señor está con la presencia del Señor, ¿cómo se llamaba? Spruce. Decían de que como que Cristo en verdad Dios no, como que el cuerpo había quedado, en un artículo leí, no es así. Cuando leemos otra confesión,
o la Biblia misma, debemos entender que la unión hipostática no se separan, están unidas, inseparables. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque cuando murió, murió. ¿Qué pasó? Fue por causa del pecado que el Hijo conoció lo que es estar separado. No es que murió porque Él es eterno. Dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió, estuvo siempre unido a Él. Y esto muchos no lo creen, es una teología muy fuerte para, no sé, para poder entenderlo. Para nosotros también, pero uno lo acepta por fe. Sino que cargó la carne, ¿no? Un pedazo de carne cargó nada más eso, pero el Hijo de Dios no, dice que el Hijo de Dios cargó el Hijo del Hombre. Entonces, todo, o sea, ¿qué fue? Fue separado en el sentido. Y eso es importante que podamos entender, después fue justificado en el Espíritu. Muchos por ahí no lo aceptan, pero Él murió, permaneció en el estado de los muertos. Vamos a decir, y esto, escuche, es importante, porque si usted lee el credo, creo que de los apóstoles, va a escuchar esto, que Cristo descendió ¿a dónde? Sí, pero la traducción del credo dice descendió a los infiernos. Creo que Dios Todopoderoso que murió y descendió a los infiernos. Creo que, mire, si no me equivoco, creo que en esta Biblia reformada, creo que aparece por en una parte de acá, en las confesiones, credo de los apóstoles, acá está en la página 201. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y la tierra, creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor, que fue concebido por la gracia y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, y escuche, el punto 9 del credo de los apóstoles, descendió a los infiernos, el tercer día resurrección de los muertos. Es parte de lo que estamos tocando de la confesión nosotros. Descendió a los infiernos. No voy a hablar mucho sobre esto, pero lo necesario. Me parece espectacular y genial la traducción de esta confesión, porque dice, fue crucificado y murió y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. No dice, descendió a los infiernos. Tendríamos un tema para hablar ahí. Se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, se ha derramado mucha tinta sobre esto para hablar. Yo voy a hablar lo necesario, lo que creo que es más consistente con las escrituras. No estoy diciendo que tengo la autoridad máxima sobre esta materia, estoy diciendo lo que a mí me parece que creo que es más consistente y la confesión de alguna forma me adhiero a ella porque lo dice bien. Dice que permaneció en el estado de los muertos. Y eso es lo que creo. No es que descendió a los infiernos a predicarle, darle una segunda changüí, una segunda oportunidad. Miren, imagínense, póngase a pensar esto. Usted fue al infierno, Cristo desciende y usted qué va a decir, no, ¿sabe qué? Acá estoy calentito. Además, ¿usted diría eso? No, ¿sabes cómo? Todo, ahora sí creo. Mándale a alguien que me moje la punta de mi lengua. Todo, que quiero salir de este lugar. No es así. Entonces no está hablando que Cristo descendió a los infiernos. No me da tiempo de hablar de los dos compartimientos que algunos han dicho. Se ha escrito mucho, se ha predicado mucho sobre esto. Que había dos compartimientos antes que Cristo viniera. Un lado para los justos, otro lado ahí que Cristo baja y se lleva lo suyo, se lleva la cautividad al cielo. Entonces, mucho se ha escrito sobre esto. No es el punto para hablar. Cuando tenga que hablar de escatología voy a hablar. En su tiempo voy a desarrollar la materia. Ahora solamente voy a tocar un poco lo que creo. No creo que acá se descendió a los infiernos. O cuando mucho en el Facebook dice descendió a los lugares bajos. Tampoco el infierno, no dice infierno. Cristo cuando dice infierno dice infierno. No dice, Cristo dice claramente el infierno, en Lucas creo que 12, el hueso, donde está los gusanos, no usa cositas así para que nosotros podamos hacer una eisegesis, o metamos un pensamiento. No, él dice claro, infierno, un lago de fuego. Cuando desciende el lugar baje, si quiere decirlo, que no es el lugar para hablarlo ahora, es que de arriba del cielo baja acá abajo, en su estado de humillación. Desciende acá, los bajo acá porque él está arriba. Pero no es el lugar para hablar. Sí, esta parte que estoy hablando, permaneció en el estado de los muertos. Él murió, pero no es que
como los primeros credos decía, descendió al infierno. No es así. Yo creo que en el catecismo, a ver, creo que acá, a ver si lo dice bien el catecismo, pero que hay un catecismo de Heidelberg, la pregunta 44, dice así, catecismo de Heidelberg, creo que se pronuncia así, pregunta 44. ¿Por qué se añade descendió a los infiernos? Respuesta. Para que en mis extremados dolores y grandísimas tentaciones me asegure y me sostenga con este consuelo, que mi Señor Jesucristo, por medio de las inexplicables angustias, tormentos, espantos y turbaciones infernales de su alma, en los cuales fue sumido en toda su pasión, pero especialmente clavado en la cruz, me ha librado de las ansias y tormentas del infierno. Mire, en dicha palabra, ¿vieron? ¿A ustedes nunca le pasó cuando fue a un lugar y dice, toda esta cosa no la anoté, me vienen a la mente, aunque no lo crean? ¿Nunca fueron a un lugar y dice, ¿y cómo está? ¡Ay! No te imaginás, fue un infierno. ¿Lo han escuchado o yo solo? ¿Sí? ¿Y cómo es? No, mi matrimonio es un infierno. No lo aguanto más. O mi jefe o mi trabajo es un infierno. Es una forma de decir, ¿no? De decir, bueno, no es que bajó a los infiernos, es que Cristo sufrió todos esos tormentos, eso por medio inexplicables, dice ahí, angustias, tormentos, espantos, turbaciones. ¿Para qué? Para que yo no tenga que sufrir eso, para ir. Eso es lo que cargó Cristo. Y no un enojo, cuando usted se enoja o siente una ira, un celo, una envidia, lo que sea. Él cargó, imagínense, de todo lo que el Señor le ha dado. Imagínense la cantidad. Entonces soportó todo eso, todo ese tormento sobre él. Imagínense lo que él... usted alguna vez, a esto le digo a los que son espirituales, cuando usted vive en el espíritu, veo cuando dice, si usted se con Gálatas 1, si usted cree que es más espiritual, ayuda al otro, reproduce al otro, al que se consideran más espirituales, porque no todos son espirituales, nacieron de nuevo, pero no todos, vamos a decir, buscan continuamente del Señor, hay grados de santidad, pero el que es espiritual va a entender esto, y a eso le hablo. ¿Usted no le pasa cuando está casi siempre tranquilo en el espíritu, y viene alguien y lo molesta y le turba el corazón y usted automáticamente siente un enojo, una ira dentro que le robó la tranquilidad, el fruto? Después de un tiempo, gente que viene, que ya tiene algo de eso, bueno, imagínese una pequeña cosa de esa, que dice, ay, por esta persona me molesta, no es espiritual, quiero estar como un cristiano. Imagínese el Señor que cargó millones y millones del pecado de nosotros. Yo por lo menos en esas cosas medito. Digo, ¿cómo es que el Señor pudo cargar tanto? Dios mismo. Entonces, cuando dice, no es que descendió a los infiernos, sino que permaneció en el estado de los muertos. Y no voy a hablar, porque no es el lugar, cuando me toca hablar de escatología lo haré, en los lugares donde estuvo esos 3 días el Señor, que dice, no, que no ascendió al cielo, ¿dónde fue? No es el punto. El punto que quiero acá hacer énfasis es que el Señor murió. Dios murió. Pero si Dios hubiera muerto y ya está, ¿qué hace usted acá? O usted escuchando, ¿qué hace? ¿Qué hago yo acá? Váyase como los demás vecinos, a divertirse, escuchar música y siga con su vida. Porque Dios está muerto. Siga con su vida. Dios ya se murió, como dijo ese hombre, no me acuerdo cómo es, yo no me lo acuerdo. Dios está muerto. ¿Es así? Dios sí murió, el Hijo de Dios. Pero ¿qué dijo Pablo? Que Cristo resucitó. Amado, cuando nosotros predicamos el Evangelio, es verdad que debemos predicar que el Señor Jesucristo murió, pero también debemos predicar que Jesucristo resucitó. Si no hay resurrección, comamos y bebamos, que ya no hay nada.
somos los más dignos de tener compasión, lástima. Somos unos cristianos por el mundo que nos ven como pobres. Creen en un hombre que murió en una cruz ahí. O en un niño que está ahí, en el pesebre, nada más. Pero no es así. El Señor resucitó y se levantó al tercer día. Y la confesión dice, fue crucificado y murió, y permaneció en el estado de los muertos, aunque sin ver corrupción. No me da tiempo de tocar eso porque ustedes saben, en la promesa que estaba, creo que en el Salmo 16, dice, no dejará que mi cuerpo vea corrupción, aludiendo por la boca de David, hablando como profeta. Entonces es importante que podamos entender eso. El Señor Jesucristo murió, pero ¿qué? Dice, y al tercer día, dice ahí, resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo en que sufrió. Hasta ahí nomás. El Señor Jesucristo se levantó de los muertos. Acuérdense que ustedes si le han leído los relatos o la misma escritura, como muchos de esos se sorprenden cuando el Señor se levanta de los muertos. Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4 dice, porque les entregué como de primera, esta es la traducción que tengo yo, de primera importancia, lo que también recibí. ¿Qué cosa? Que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras. Fue enterrado y que resucitó el tercer día, de acuerdo con las Escrituras. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento nos muestran mucho texto sobre esto. Como le dije, el Salmo 16, no dejará que mi cuerpo vea corrupción. Bueno, y el Salmo 22. Hay muchísimos textos que nos hablan sobre la resurrección de Cristo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y esto es importante porque tiene muchas implicaciones para nuestra vida cristiana. No solo la muerte. Dice, Cristo murió por nuestro pecado, ya está, listo, se acabó. No, la resurrección también es importante que podamos entender, y ahora lo van a entender. Yo estoy súper achicando todo, aunque no crean. El Señor resucitó, pero ¿cómo es que resucitó? Bueno, ustedes saben que por medio del Padre, que Él se complació en que Cristo... Si el Padre no se hubiera, complacido con la obra del Hijo, Él no lo hubiera resucitado. Escuche bien, preste atención a esto. Que el Señor Jesucristo haya resucitado significa que el Padre se complació con las obras. Entonces es importante que podamos, y a causa de que se complació con esa obra, es que resucitar significa levantar. Eso, cuando se resucitar, cuando las personas se levantan. Bueno, eso es lo que hizo Él, se levantó. Ahora, escuche bien esto, porque esto es, no me acuerdo qué teólogo lo dijo, pero decía como que era la bisagra donde gira el cristianismo. Es importantísimo, sin resurrección no hay cristianismo. No hay cristianismo. Porque si Cristo nos resucitó, si el Señor nos resucitó, Cristo es uno más, es como Mahoma, es como Buda, hombres moralistas que vivieron una vida y murieron y siguen muertos. Como dijo David, están ahí, todavía pueden ver sus sepulcros, están ahí, pero Cristo, la tumba está vacía, se levantó. ¿Saben por qué? Me escuche esto. Porque no sé si he escuchado que una vez prediqué cuando hablé de Juan, de la unión que tenemos con Cristo. Nosotros estamos unidos. ¿Se acuerdan Romanos 6? Si Cristo murió, nosotros morimos. Y si Cristo resucitó, ¿qué pasó con ustedes? Se resucitaron. ¿Cuándo? Cuando le dijo, ¿crees esto, Marta? Si crees verán la gloria de Dios. Sí, ya lo sé. Como diciendo, en algún día sé que se van a levantar los muertos. ¿Cree que eso es lo que le estaba diciendo Cristo a Marta de Lázaro? Sí, lo iba a levantar en ese momento. Pero lo que el Señor está diciendo es esto.
No solo en el día del juicio final vamos a ver esa resurrección de aquellos que durmieron con Cristo, se tienen familiares, y de ustedes mismos que han creído en Cristo, sino que ahora mismo pueden ver esto si creen. Si creen y alguno no está en Cristo, puede ver la gloria del Señor. ¿Cómo es eso? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Tu alma. El Señor promete levantarte de entre los muertos. El Señor dice de que estás muerto en delito y pecado como yo lo estuve. Todo aquel que me haya conocido en un pasado sabe lo que yo era. Y aún estoy en el proceso. Incluso aquellos que me han visto como cristiano, en mi vida cristiana. No soy el que ustedes conocieron hace 2 años, 3 o 4. Dios sigue trabajando en mí. Pero aquel que no está en Cristo, la Biblia dice que está muerto en delito y pecado, aunque usted crea que está vivo. Pero la Biblia habla de una resurrección, de un nuevo nacimiento, volver a nacer, porque está muerto. Y Dios dice que lo puede resucitar ahora. ¿Cómo es? Creer, creer, creer. ¿Y creer en qué? En que el Padre lo levantó de los muertos. Dios lo levantó a su Hijo. No solo creer, sí creí que Cristo murió, pero también creo que el Padre lo levantó de los muertos, al tercer día fue levantado. Eso es importante también para cuando predicamos, a decir el Evangelio. Y escuche, voy a tomar un texto solo por causa del tiempo. Escuche, es importante. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, acá viene, para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. Mire, si no lo entiende, le voy a decir así. Bendito el Señor Jesucristo que nos hizo renacer por la esperanza viva de la resurrección de los muertos. Primera de Pedro 1:3. ¿Qué nos está hablando ahí? Que gracias a que el Señor Jesucristo se levanta entre los muertos, gracias a eso, dice Pedro, por esa resurrección, nosotros tenemos la esperanza que también que dice, fuimos que regenerados, nos hizo renacer, la palabra ahí que dice Pedro, en 1 Pedro 3, nos hizo renacer. ¿Por qué nos hizo? ¿Sabe por qué usted renació? ¿Sabe por qué tiene vida? Porque Cristo se levantó de entre los muertos. No es que usted, mire, usted no se levantó un día y dijo, ¿sabe qué? Me cansé de vivir así, voy a cambiar, voy a dejar de tomar, de fumar, voy a dejar de ver mujeres, voy a ser un buen marido, una buena mujer. No sucedió así, eso se llama moralismo. Si usted fue cambiado su naturaleza, es porque el poder de Dios, la gloria de Dios vino sobre usted y lo levantó de entre los muertos y le dio vida. Y empezó una nueva vida. De a poco empezó a trabajar y está terminando el día a día la obra. Entonces es importante cuando hablamos en este punto número 4 de la confesión, la resurrección, que Cristo se levantó de los muertos, porque nuestra vida cristiana se aplica en este siglo, ahora, y en un siglo venidero, que vamos a tratar totalmente. Usted no va a tener la lucha. Yo no conozco los corazones y tampoco me gustaría conocer los corazones de las personas, pero cada uno se puede examinar. Si usted es cristiano se va a dar cuenta que dentro suyo todavía siguen luchas entre la carne y el espíritu. Pero en la resurrección del día final usted no va a tener eso. Va a tener un cuerpo nuevo, no un cuerpo con pecados o lo que le hayamos hecho al cuerpo. Es un nuevo cuerpo, totalmente nuevo, glorificado. Después si vamos a comer, eso es otra cosa. Lo importante es que tenga vida. Entonces, mire, voy a aclarar algo antes de terminar sobre este tema de la resurrección de Cristo que me quedó, solamente para hablar. Cuando hablábamos de que Cristo fue que se me pasó, tenía una punta y se me pasó. Cuando hablamos del infierno que Cristo resucitó, disculpe que se me pasó, pero cuando hablamos Hades, el Hades es la sepultura, es muy diferente a decir el Seol.
o la sepultura, o la muerte, o vamos a decir, donde hablan donde están los muertos. Voy a nombrar un solo texto, en Hechos 2:27, no me da tiempo de ir a hablar, pero creo que está hablando Pedro, si no me equivoco ahí, que en el Hades dice, no vio corrupción, dice Pedro, y en Hechos 2:31-32 dice, viendo antes, habló de la resurrección de Cristo, dice, bueno, que no fue dejado ahí, no vio corrupción. El asunto que Pedro, en Hechos 2:27 al 31-32 nos habla que ese lugar no es que descendió al infierno, sino que habla del lugar de muerte, un descanso. Me quedó esa parte ahí, fue lo que me la salí ahí. Con el mismo cuerpo físico, dice, ya estamos terminando, dice así, al tercer día resucitó entre los muertos con el mismo cuerpo que sufrió. Mire, cada cosa que está acá no está porque no tenía nada que escribir, creo ahí, y digo, bueno, le voy a poner con esto. Veo que no tiene que hablar nada, predicar, se pone a hablar de la suegra y hace chistes, porque no tiene nada, no preparó un sermón. La confesión está muy bien confesionada acá. Entonces, ¿qué dice? Con el mismo cuerpo, ¿sabe por qué? Porque muchos dicen, bueno, Jesucristo tenía otro cuerpo, pasó la puerta, no tocó. No es así, con el mismo cuerpo. ¿Sabe por qué? Porque Cristo, fíjese que cuando estaba, incluso tenía un cuerpo así, físico. Le dice, tócame, le dice a Tomás el incrédulo. Cuando le dice a la otra manera, no me toques todavía, no es que es espíritu. Es que de alguna forma no te aferres a mí. Yo tengo que subir al cielo, es más largo de explicar, pero bueno. Otra cosa con el mismo cuerpo es que él cuando estaban pescando, él se estaba en la orilla, estaba preparando unos pescaditos para desayunar. Entonces ese cuerpo, vemos el mismo cuerpo. ¿Por qué el mismo cuerpo? Porque ustedes cuando lo ven iban camino, no me acuerdo si a Emaús, fíjese que ellos no le habían visto creo que las marcas también. Tenía el mismo cuerpo, pero un cuerpo glorificado. Bueno, eso es lo que está mostrando en esa parte de ahí. Muchos no me freno yo en esta parte porque... Pero nos muestra que el Señor Jesucristo tenía el mismo cuerpo, él incluso comía ahí. Me estoy frenando en las partes que son un poco más importantes. Acá podría yo hablar de una aplicación para nosotros, qué cuerpo vamos a tener nosotros, si quiere. Para ver el tiempo como voy, bueno, quería hacerlo más corto. Dame un segundo, a ver si puedo. Tengo que hablar de la ascensión de Cristo, de intercesión, no me queda mucho tiempo para hablar, se las debo. Pero cuando hablamos acá del cuerpo, el cuerpo que vamos a tener se la debo cuando dé 1 Corintios algún día. Pero bueno, si no me preguntás aparte vos, si querés, o los que están en el aula, después si querés. Tenemos otro, me preguntan ahí por el aula, vamos a tener, cuando hablamos de un cuerpo que vamos a tener nosotros, me lo preguntan aparte, porque no me va a dar tiempo eso. Cuando Pablo habla qué cuerpo vamos a tener, un cuerpo natural, un cuerpo espiritual, el problema que aparece acá es la palabra un cuerpo espiritual. Que muchos dicen, Cristo tenía un cuerpo, pero un cuerpo espiritual. No era el mismo. Era un cuerpo espiritual. No, no es eso. Tiene otra connotación, vamos a decir, al punto rápido para salirme de esto que me metí, sería como un cuerpo que puede estar continuamente caminando o haciendo la voluntad del espíritu, algo así. Esa sería la idea, el punto, ¿sí? Eso es. Ahora tenemos un cuerpo, pero no podemos andar a veces totalmente en el espíritu. Un nuevo cuerpo. Es un cuerpo, se sembró un cuerpo y ahora debe morir este cuerpo. Bueno, no, hasta ahí nomás la explicación, porque es más amplia. Escuche, esto es importante para nosotros, esto sí. La resurrección de Cristo. Ahora con nosotros, ¿qué relación tiene con nosotros? Bueno, dijimos que es importante porque nosotros, los Cristo resucitó, tenemos la vida, que ahora en este momento tenemos una vida, y en un futuro totalmente. Ahora la resurrección, pero con nuestra justificación. Romanos 3, creo, 4 versículos 23-25 dice así, pero las palabras le fue contada a él, no fueron escritas solo para su bien, sino también por el nuestro. Se nos contará a los que creemos que en él resucitó entre los muertos. Jesús nuestro Señor, quien fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Escuche esto, cuando vimos esa exposición de Romano que estuvimos viendo.
En el versículo 25 de Romanos 4:25 dice, ¿quién fue entregado por nuestros delitos, por los pecados? Fíjese, escuche esto. Resucitado para nuestra justificación. Romanos 4:25. Resucitado para nuestra justificación. Entonces es importante, lo digo, predicar de la muerte de Cristo, pero de la resurrección también. ¿Por qué? Porque está muy ligada. Si Cristo no resucitó, nosotros no pudimos ser justificados. Por eso mucho predicamos de la cruz, 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 y es importante la cruz. Pero también es importante de que Cristo se levantó de los muertos, porque si no se levantó, no hay justificación para usted y para mí, porque el Padre no se complació, pero fue resucitado, y hablando de la resurrección en esta parte, para nuestra justificación. Y eso es lo que tiene que darle a usted esperanza, le tiene que dar fe, que Jesucristo se levantó, Cristo está vivo. Cristo no es un mito, Cristo no es algo así, no, Cristo está vivo. Se levantó de los muertos. Y así es como que nosotros somos justificados, todo aquel que cree en el Señor Jesucristo. Como leímos el domingo pasado, creo que el título era el misterio de la encarnación de Cristo. Yo utilicé el texto de 1 Timoteo 3:16. El doctor Martin Long-John se acuerda que hablaba que esto superaba cualquier razonamiento, cualquier pensamiento, cualquier lógica, estábamos por fe. 1 Timoteo 3:16 así, e indiscutible, grande es el misterio de la piedad de Dios, manifestado en carne. Escuchen, justificado en el Espíritu. ¿Cómo justificado en el Espíritu? ¿Cristo necesitaba ser justificado? No, es por nosotros. La idea sería que fue declarado inocente. Fue resucitado. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos unidos a Señor Jesucristo, y Él fue de alguna forma declarado que Él era inocente, fue justificado en el Espíritu. Todas esas acusaciones que se le hicieron, el Padre le mostró que al levantarlo de los muertos era inocente. Ahora, si usted está unido a Él y Él fue declarado justificado en el Espíritu, usted, al ser resucitado, está unido con la justificación. Usted es declarado justo, muy bien, inocente. ¿Por qué? Para él levantarse y Él se lo declara inocente, justo, y usted está unido, la lógica es que usted, y es la única forma de poder entrar al Padre. Yo no me acuerdo cuál era el presidente ese, uno conocido que está sentado allá en Washington, John Washington, no creo que Washington está sentado, no me acuerdo, creo que John Washington es. El asunto no se acuerda que el chiquito, el soldado que quería volver a ver a su madre y no podía, entonces se puso a llorar y el soldado no lo dejaba entrar. Aquellos que han estado en la fuerza me van a entender. Si no viene una directiva, una orden de arriba, no podés ingresar. Y entonces viene un chico y le pregunta por qué estaba así. Y entonces le dijo que él quería ver a su madre, que no podía, que la guerra. Entonces él le dice que era bueno y pasó. Y cuando pasó no dijo nada, soldado. Y él entró en una parte, abrió una puerta y estaba el presidente. Y le dice, ¿qué necesitas, hijo? Le dice. De esa misma forma, nosotros es la única por medio de Jesucristo, es que nosotros podemos ir al Padre. Y lo que tenemos que hablar, hablando de eso, es la intercesión de Cristo. Solamente por medio de Cristo es que podemos llegar al Padre. La confesión va a seguir hablando de que Cristo asciende a los cielos y ahí está intercediendo por nosotros. No hay otra forma, nadie puede ir al cielo. O entrar. Nuestro Señor nos ha dado el medio de lo que es la oración para poder ir, y es por medio de Cristo, solamente por medio de Él, que tenemos acceso al Padre. Entonces, Él que ha llevado a cabo o ha hecho efectiva, vamos a decir, la propiciación por nuestros pecados, que se llevó a cabo en la cruz, hizo efectivo eso.
Entonces es importante que podamos entender, en Él tenemos la santificación, en Él tenemos la redención, en Él tenemos la justificación y vamos a tener la glorificación. Él es el garante perfecto. Fuimos justificados en Jesucristo. La única forma de ser salvo de la ira venidera es creer, ejercer fe en el Señor Jesucristo, que Él llevó con nosotros nuestros pecados. Ahora la confesión sigue avanzando así, con el cual también ascendió al cielo. Bueno, la ascensión de Cristo por arriba, en Hechos 1, 8 al 11, acuérdense que estaban los apóstoles, estaban hablando y el Señor asciende, lo estoy tocando por arriba, estoy bordeando nada más eso. Él se va y le dice de que iba a ser, así que están mirando, le dicen los ángeles, que él fue llevado al cielo, vendrá de la misma manera que fue. Entonces, él asciende. ¿Para qué asciende al cielo? Se fue y cada uno arréglese como pueda ahora, Ya está, cumplí lo mío, veo que no voy a hacer la tarea. Y si yo, no sé, yo ya hice mi trabajito. Ahora, arreglate como puedas. ¿Usted cree que el Señor hizo eso? Como que terminó la obra y ya no me aguantaba más. ¿Hasta cuánto tengo que soportar a vosotros? Me voy a descansar en mi lugar, que yo... ¿Fue así? No, dice que el Señor se fue. ¿Ahora para qué es? Es para su beneficio y para nuestro beneficio, porque si el Señor no ascendía, Él no iba a mandar al Paracleto o el Espíritu Santo hacia nosotros. Entonces, Él iba a mandar el Espíritu, el Santo Espíritu iba a venir para, o el ayudante, si quiere decir el Paracleto o el Espíritu Santo, cuando ya lo vimos, cuando estaban ahí ellos ahí, y ahora todo aquel que cree recibimos las arras del Espíritu. Para eso asciende el Señor, entre otras cosas. Pero ¿para qué más se sentó Él ahí? Se sentó, ya está. Sentar significa que ya está. Ve cuando termina la obra, te dice, me voy a sentar un rato, porque ya se sienta cuando termina. No fue así. El Señor, aunque terminó la obra, Él sigue. ¿Cómo es? Bueno, eso es lo que la confesión. Fíjate que la estoy tocando por arriba, la confesión. Y allí está sentado a la diestra de su Padre, intercediendo. Ya termino. Intercediendo. ¿Qué es esto de interceder? Ya lo vimos. Cristo es el intercesor, el oficio de mediador. Ahí, ¿qué es? En su oficio sacerdotal. Él sigue estando ahí intercediendo o suplicando, o rogando por nosotros. ¿Cómo lo hace el Señor Jesucristo? Bueno, en base a la obra y los méritos que Él hizo y llevó a cabo, que Él tiene, y Él puede interceder por nosotros. ¿Se acuerdan Zacarías capítulo 3, versículo 1, la visión del sumo sacerdote? Yo no lo voy a leer, pero más o menos así, el sumo sacerdote Josué estaba parado delante del ángel del Señor, y ¿quién vino a acusarlo? ¿Quién será que el acusador que vino a acusarlo? Frente a él, se vino a acusarlo, en Zacarías 3, 1 en adelante ahí, dice que lo iba a acusar, pero se aparece el ángel y dice, bueno, el Señor le dice a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. El Señor ha escogido a Jerusalén y te reprenda. Bueno, sigue hablando ahí que él era un tizón arrebatado de rojo. Vamos, usted, yo y todo lo que hemos creído en Cristo fuimos arrebatados de la misma puerta donde íbamos. ¿Sabe que cantaba yo hace unos 15 años atrás o más? ¿Sabe qué decía? Decía, yo tenía el pelo largo y heavy metal, y yo decía, camino al infierno, cantaba. Sí. Muchos dicen, ¿cómo? Si crees en la gloria del Señor y crees en el Señor Jesucristo, Dios no es que te hace más moral. Dios te lo puedo asegurar por lo que ha hecho en mi vida. No es que yo soy un estudioso y como el libro, como dice el hermano que estudia el libro, no. Dios hizo una obra en mí. No estoy hablando de moralismo. Dios da vida. Vida. Él te puede venir a acusar todo lo que quiera, el enemigo. Vos eras esto, vos eras aquello. Sí, 1 Juan 2, versículo 1,
1 y 2 dice, hijitos míos, y esto os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, el que era propiciación por nuestros pecados. Él intercede. ¿Cuál es el problema con él? No que se sigue, yo pagué por sus pecados. No se debe nada. La ley está cumplida. En la cruz se clavó todo lo que debe. Está en un proceso de santificación. Fue justificado. ¿Quién te va a acusar? Dime. Aunque tu mente te acuse todavía. El Señor intercede. Mire. Aquellos que me conocen, ¿qué creen que estoy poniendo acá arriba? ¿Eh? ¿Qué? Exactamente. El progreso peregrino. En una parte del progreso peregrino, en su alegoría de John Bunyan, cuando va con el intérprete, dice así. Después de esto, tomando intérprete de la mano a Cristiano, lo introdujo en un lugar donde había fuego encendido junto a la pared, y uno echando agua sin cesar, con intento de apagarle. Mas el fuego continuaba cada vez más vivo y con mayor intensidad. Sorprendido de esto, nuestro hombre preguntó su significado. Y entonces intérprete respondió, este fuego representa la obra de la gracia en el corazón, y ese que ves echando agua es Satanás, pero su intento es vano. Ven conmigo y comprenderás por qué en lugar de extinguirse, el fuego se hace cada vez más vivo. ¿Ves esa otra persona? Continuamente está echando aceite en el fuego, aunque secretamente, y de esta manera le da cada vez más cuerpo. Esa persona es Cristo, que con el óleo de su gracia, o diciendo, podríamos decir, parafraseando, me atrevo a decir, con la intercesión que hace al Padre, con el óleo de su gracia, mantiene la obra comenzada en el corazón, a pesar de los esfuerzos del demonio y de estar detrás de la pared, te enseña que es difícil para los tentados ver cómo esta obra de la gracia se mantiene en el alma. Padre, no te pido por todos, dice, sino por los que me diste. En la oración sacerdotal, Juan 17:15, Él está orando. Tenemos un mediador, dice 1 Timoteo 2:5. Y así tenemos muchísimos textos que el Señor dice que está intercediendo. El Señor se subió al cielo y dice, bueno, arréglense cada uno, sálvense como puedan ahora. Ahora Él sigue intercediendo. Y este punto número 4, quizá digo, esas cosas ya lo sabíamos, Daniel. Sí, pero nunca está de más. Como decía Pedro, que le decía, hijito mío, nunca cansaré de repetir las mismas cosas. Porque estas cosas, vez tras vez, nos tienen que hacer acordar. El Evangelio es continuamente para nosotros. Y estas cosas tienen que estar. Durante la semana tenemos muchas turbaciones, problemas, ¿cómo vamos a pagar esto? Me infectaré de un virus, me moriré, me quedaré sin trabajo, ¿qué voy a comer? Vienen ataques del enemigo. Cristo está orando, Cristo está intercediendo con todas las cosas, ninguna cosa faltará. ¿Por qué se turba vuestro corazón? ¿Acaso yo no le puedo? Señor, continuamente orando, cuidando de nosotros, de nuestras almas, de las cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Cuando vemos un lado se nos rompe una pincha, una rueda, pasó algo, ¿por qué? Porque justo iba a pasar algo, el Señor nos libró, ni cuenta nos dimos, Él estaba orando. Cuando usted ni siquiera estaba apurado, Señor, tengo tiempo de orar, gracias Señor por estas cosas y amén. Y Él está orando y está intercediendo continuamente por nosotros. Él es el sumo sacerdote. Y Él sigue intercediendo, Él sigue pidiendo por nosotros. Y el enemigo también. Pero la Biblia nos muestra que Él está orando. ¿Quién nos va a condenar? Dice. ¿Quién? Dice en Romanos 8:34. ¿Quién nos condenará? Jesús, el que murió quien resucitó, que está a la diestra. ¿Quién está intercediendo por nosotros? Romanos 8:34. No hay condenación para los que están en Cristo. Romanos 8, versículo 1. Entonces es importante que podamos entender esta parte. Voy a mirar el tiempo. El tiempo se me ha acabado, así que voy a cerrar con una parte. Me ha quedado esta parte y voy a cerrar con solo esta partecita. No tengo que hablar, solamente 2 palabras.
termina diciendo así la confesión. Y regresará para juzgar a los hombres y a los ángeles al final del mundo. Ya lo vamos a ver esto, pero lo voy a cerrar con esto. La confesión nos dice de que Cristo está intercediendo por nosotros, pero también nos dice de que va a venir un día donde el Señor va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Termina diciendo así, ya después lo vamos a hablar, cuando llegue a la escatología también lo vamos a desarrollar, pero quiero que se quede esto en mente. Todo esto está sobre la mesa. El Señor vino, murió por nuestros pecados. A usted no le corresponde, no puede decir en el día del juicio, yo no fui un elegido, nadie estuvo hablando de elegido, nada. Estoy diciendo, esto es lo que ha sucedido. Nosotros estamos muertos en delito y pecado. Hemos ofendido a un Dios justo y santo. Ha sido quebrantado, pero el Señor ha mandado a su Hijo amado para que todo aquel que crea en Él viva. Es un tiempo de gracia. La Biblia nos asegura que así como vino, y viene todo eso preparativo, que fue preparado, ungido, vino, estaba escrito, y si no le cree la Biblia, porque no sé, busque en los anales de la historia, en la historia se dice así, en cosas del mundo, y van a ver que hubo un Cristo histórico, murió y resucitó. Nadie niega, ni el más ateo niega que vino Cristo, que hubo un Cristo. La Biblia lo asevera, pero la Biblia sabe que asevera que Él va a venir. Y así como fue juzgado en la cruz, Él cargó el pecado de los que hemos cometido pecado, la Biblia asevera que si usted no está en Cristo, usted va como yo cantaba hace años. No sé cómo se dice bien en inglés, se dice camino al infierno. Ahí va, como yo, camino derecho al matadero. Y hay un juicio. Y la Biblia dice en Juan 8, 3, 18 y 36, que usted está bajo la ira, usted está bajo la condenación. Hoy es un tiempo de gracia para que pueda ser salvo por medio de la fe. Y no es por nosotros, sino por lo que Él ha hecho en la cruz. Voy a orar. Amado Padre, Señor, le agradecemos porque, Señor, usted nos ha mostrado lo que ha hecho el Señor Jesucristo para esta ordenación, Señor, que vino, Señor, a ser como el mediador, Señor, vino a morir por nuestros pecados, Señor, todo lo que tuvo que padecer, cargar, Señor. ¿Cuántas cosas a veces pecamos a la ligera y decimos, el Señor pagó por todos nuestros pecados? Y a veces nos vamos endureciendo un poco más y no nos damos cuenta porque, Señor, a veces nuestra confianza, Señor, se deposita tanto y tanto en Él que a veces, Señor, aunque es verdad, Señor, le pedimos, Señor, que no nos estemos endureciendo, Señor, y confiar en esto como para vivir una vida de libertinaje. Sí ser libre, Señor, de la ira de usted, Señor, porque creemos que Cristo murió en nuestro lugar, fue en nuestra cabeza federal, Señor, que en Él cargó todos nuestros pecados y nuestras iniquidades, Señor. Le agradecemos, Señor, porque podíamos estar ahora muertos en delitos y pecados. Aquellas personas que de verdad son sinceras con su corazón y miran sus vidas hacia atrás y pueden decir, yo iba al infierno, soy un tizón rescatado del mismo infierno donde estaba. Usted tuvo misericordia. Por eso, Señor, somos agradecidos para con usted, Señor. Y como siempre, Señor, le decimos a usted, amén, Señor. Amén.